El doctor Miguel Truzman es un amigo de Globovisión, la tenemos muchas veces acá hablando de temas internacionales y vinculados sobre todo al judaísmo. Él es presidente o director de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Y claro, hace poco en Chacao hubo un acto tan lindo, tan hermoso, con toda la sociedad civil, donde se conmemoraba un aniversario más del Holocausto, que fue programado por Naciones Unidas. Explícanos un poco todo esto. Bueno, Julio, primero, gracias por la atención, de invitarme a tu programa, siempre tratando de esclarecer estos temas tan delicados y tan trascendentes para el pueblo judío y para la humanidad como tal. Bueno, recuerda que todos los 27 de enero se conmemora la memoria de las víctimas del Holocausto, relacionado con la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Este año fue el 81º aniversario de esa liberación, que fue en el año 45. Y la comunidad judía de Venezuela, por supuesto, siempre trata de trascender en estos eventos para que el público en general pueda conocer un poco más de todo este tema, que no solo es importante en cuanto a la memoria histórica, que es fundamental, sino cómo prevenir que los crímenes de odio vuelvan a aparecer en la humanidad. Así que tú estuviste presente en ese evento extraordinario en el Teatro Chacao. Mira, más de 500 personas abarrotaron las instalaciones. Quedaron gente fuera. Y se quedaron, lamentablemente, 87 personas no pudieron entrar. O sea, estaba la capacidad completa del teatro, donde por supuesto tuviste la Filarmónica Juvenil de Chacao extraordinaria, con la coral, más de 150 músicos en escena. Y también, por supuesto, el testimonio de Sammy Rosenbaum, que es segunda generación de sobrevivientes, que nos conmovió, por supuesto, con esos relatos de los sobrevivientes o de las generaciones de los sobrevivientes. Esos relatos conmueven y tocan la fibra más íntima del ser humano. Por supuesto, también estuvo Tomás Oser como presidente de Yad Vashem dando unas palabras, mi persona como coordinador nacional de la CAIF, de la Comunidad Judía de Venezuela. Yo toqué este tema fundamental porque este año, Julio César, las Naciones Unidas determinaron o exhortaron a que habláramos de la dignidad de los sobrevivientes. Porque siempre hablamos de la memoria de las víctimas, pero los sobrevivientes, mira, aquí en Venezuela llegaron muchos sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto. Como dijimos en la reseña que hice en esa locución, todos los aportes que hicieron la sociedad venezolana. Maestros chocolateros, profesionales de Europa que vinieron para acá. Crearon arte, cultura, baile, danza. Crearon el Toronto, el chocolate Toronto, la Savoy, la harina pan, la harina precocida, industrial, la hizo un judío, que después posteriormente se llamó harina pan. El profesor Harry Oser, que fue un profesor extraordinario de ingeniería civil. Geometría descriptiva, que hoy en día todavía los alumnos estudian por sus textos. O sea, en fin, hay una serie de sobrevivientes del Holocausto. El otro día leía la historia de Savoy y veía la historia también ahí de los Veracha, que trabajaron con Savoy. Exacto, sí, bueno, es que como te digo, claro, yo venía de una cultura en Europa que estaba mucho más avanzada que la década de 40, la década del 50 en Venezuela, y ese conocimiento, esas capacidades fueron muy importantes para trascender en esa industria. Que por cierto, muchos vinieron de Curazao, pues es interesante el dato. Bueno, hasta los Capriles y Maduro vienen de Curazao, que claro, eran judíos. Pero eso es otra historia porque los curazaos son separditas. Y realmente los que vinieron de la Shoah vinieron del Holocausto, de la suerte que trataron, posiblemente en el 45, 46, vinieron para acá, y sobre todo de Europa, Alemania, Checoslovaquia, Polonia. Por cierto, es bueno decir que un presidente venezolano en esa época fue quien abrió los brazos cuando otros puertos se cerraron, ¿no? López Contreras. Correcto. El general Eleazar López Contreras, que permitió que dos barcos, el Caribe y el Konigstan, llegaran a... ¿Había familia ese día ahí en el evento? Sí, bueno, no fue ese día. Una de las personas que todavía está viva, una gran escultora venezolana, que vino en esos barcos, eran 251 almas judías que vinieron en el Caribe y en el Konigstan. Uno atracó en Puerto Cabello y otro en La Guaira, pero justamente por la autorización que dio Eleazar López Contreras en esa oportunidad para que pudieran, esos barcos habían sido, digamos, rebotados en diferentes puertos, en diferentes puertos viniendo para Venezuela, y aquí fueron recibidos, y gracias a Dios, pues esas personas dieron un lustre y también trascendieron en todo lo que aportaron a nuestro país, Julio César. Ahora esa visión del Islam conservadora, como también el judaísmo, muy conservadora, está cediendo ante una visión de diálogo. Tú has estado en muchos diálogos con la Iglesia Católica, con los cristianos protestantes, pero también con los musulmanes, ¿no? ¿Te he visto, María? Sí, justamente ahora que estuve en Florida, me invitaron a una iglesia que es Judíos con Cristo, y dio una conferencia
una iglesia extraordinaria. Judíos con Cristo. Judíos con Cristo, sí, increíble. Tenemos de todo, como las flores. Una congregación inmensa en Miami, ¿no? Y bueno, hemos trabajado... Bueno, Cristo era judío en definitiva. Bueno, por supuesto, Jesús nació como judío, bueno, en esa época eran puros judíos, ¿no? María Porque los demás eran politeístas, ¿no? La única religión que existía era el judaísmo, ¿no? Monoteísta. No, y de hecho el catolicismo toma mucho, todo el cristianismo del judaísmo, como el islam también. Claro. Ramadán, que está ahorita, que hay que ver con el Shabbat y con todo. La base del cristianismo, por supuesto, si los 12 apóstoles eran judíos y Jesús era judío, obviamente que todos los evangelios tienen un basamento fundamental bíblico, como raíces en el judaísmo, ¿no? Pero nosotros aquí en Venezuela hemos desarrollado un diálogo muy fructífero con el mundo islámico, con el mundo cristiano, los pastores, el pastor Piñero, el pastor Olson, diferentes pastores muy importantes, y también con el mundo católico, con la conferencia episcopal, inclusive con el Papa, bueno, Francisco cuando estaba vivo, y con el nuevo Papa también hemos tenido unas conversaciones vía correo a través de Pietro Parolin. En fin, que conoce mucho Venezuela, que es el jefe de Estado, prácticamente. Sí, Pietro fue el que maneja la política interior del Vaticano. Pietro fue nuncio apostólico en Venezuela y por supuesto el segundo a bordo. El cardenal era candidato, pero cedió su candidatura. Era candidato. Bueno, había hay apuestas para todo en el mundo. Y en una de las apuestas, él era el principal candidato para suceder al padre Francisco. Nosotros fuimos a llevar la revista Diplomacia y nos recibió. Bueno, como venezolano, él se siente casi venezolano. Muy amigo de ustedes, ¿no? Sí, cómo no. Pietro, muy amigo de la comunidad. Hicimos muy buenas relaciones cuando estuvo en la Anunciación Apostólica y cuando estuve en el Vaticano, invitado por Pietro para conocer al Papa Francisco. Tuve con él una reunión privada muy importante, más de 1 hora, con Pietro Parolin, y una persona extraordinaria, y creo que maneja con bastante sabiduría todo lo que son las relaciones internacionales del Vaticano, Julio. Si vamos a un compromiso comercial y regresamos para seguir hablando sobre el tema, sobre todo el Holocausto y lo que significa y de qué podemos aprender de toda esa situación de sufrimiento. Ya regresamos.